días, nuevamente con ustedes, Fe Viva en su canal Dios y la religión católica. Una bienvenida a mis nuevos suscriptores. Gracias por haberse suscrito a mi canal. Gracias a todos mis suscriptores por escuchar mis videos. De esa suscripción significa que más personas se van a enterar, van a tener conocimiento de la palabra de Dios. Igual al compartir lo mismo, igual dedito arriba, por eso por favor, los llamo a que hagan esas tres cosas ya que son totalmente gratis, no esperen hasta el final, pero escuchen bien completo el video porque todo a través de él es muy importante, todo el tema de hoy. Em, es muy importante, por eso tómense su tiempo porque también va a ser un poquito más largo que de costumbre, ¿verdad? Pónganse cómodos, cojan un cuaderno, un lapicero, un lápiz para que anoten las citas bíblicas que a través de mi charla les voy a dar. A mí me gusta hacer eso siempre, decirle que tomen nota de las citas bíblicas, porque no se atengan solo a lo que yo les diga. Ya con las citas bíblicas que yo voy diciendo en el tema de hoy, pues ya ustedes van con tranquilidad a coger la palabra de Dios y verificar cada una de esas citas, ¿verdad? En la palabra de Dios es algo muy importante. Por eso yo siempre lo recalco y siempre hablo es con fundamento en la palabra de Dios, porque el objetivo de mis videos es precisamente mantener que las personas mantengan la fe, pues los que dicen que son católicos, que mantengan la fe, que nunca desfallezcan en estas épocas de tanta incertidumbre, tanto temor, ¿verdad? Y no solo a los católicos, sino cualquier persona que pueda escuchar mi video, así no sea católica, que con ayuda del Espíritu Santo, algo de las palabras que yo diga, pues llegue al corazón de estas personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Más claro no puede estar esa cita bíblica. Es una cita bíblica que es Hebreos capítulo 4, versículo 12. La repito, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Bueno, eso fue para ya dar un inicio a mi video. Ahora, todo lo que yo les voy a hablar a continuación, algunas personas dirán, no, eso es un tema ya trillado, muy trillado. Otros, ay, no, eso no tiene sentido. Bueno, lo que sea. El caso es que en realidad no es un tema muy trillado, porque si fuera un tema muy trillado, seguramente los católicos no estarían cayendo tanto en este gran pecado, ¿verdad? Porque es un gran pecado el tema del día de hoy. Entonces, también lo traje a colación o lo tengo a colación, ¿por qué? Porque es que me da la casualidad, bueno, tal vez mi Dios me ha puesto a personas al frente mío que dicen que son católicas y me salen con creencias como las del tema de hoy, ¿verdad? Que es todo contrario a la palabra de Dios. Entonces, el tema de hoy son los agüeros y la palabra de Dios, ¿verdad? O los presagios, ¿sí? Entonces, si vamos a Juan capítulo 8, versículo 36, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si nosotros entramos de verdad a la palabra de Dios y a llevar a cabo lo que Jesús nos dijo en su palabra, ténganlo por seguro que de verdad seremos verdaderamente libres, ¿verdad? Entonces, para comprender mejor el tema de los agüeros, voy a empezar por decirles qué es lo que se entiende según pues la Real Academia de la Lengua por el agüero. Los agüeros es la adivinación de un hecho futuro, presagio que algunos pueblos gentiles sacaban del canto y vuelo de las aves o de fenómenos meteorológicos. Entonces, si un presagio es un agüero, entonces veamos qué es presagio. Presagio es una señal de cosa futura, pronóstico favorable o adverso formado supersticiosamente. Entonces, ¿qué es la superstición? Mires, ¿qué es la superstición? La superstición es la explicación de un fenómeno o situación aceptado simplemente por una inclinación cultural y social, sin ningún tipo de demostración. Un presagio es un fenómeno que se cree que sirve para adivinar el futuro y que a menudo hacen referencia al advenimiento de un cambio. También son llamados augurios, como los realizados por los augures en antigua Roma.
O sea que un augurio o presagio puede ser bueno o malo. Cuando es el producto de la observación de los fenómenos naturales, pueden servir como guía para el hombre. Por ejemplo, esa nube larga y delgada es presagio de buen tiempo. Bueno, claro que la nube larga y delgada que vemos ahorita en nuestro firmamento, no solo una, sino miles de nubes largas y delgadas, ya es otra cosa que está realizando el hombre arriba, ¿verdad? En el firmamento. Pero bueno, de esta manera nuestro Señor Jesucristo ilustró uno de sus mensajes de esta manera. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 32. De la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, como podemos verificar, esta señal no es tomada para gobernar la vida en sí, no pretende ser el parámetro de la vida, solo es una posible conclusión basada en la experiencia cotidiana del entorno. Es el producto de la observación de la naturaleza, útil en la vida sencilla del observador. Pero si esa observación fuese tomada para movernos con temor, donde se le dieran poderes a la higuera para que por sí sola pueda dar vida o muerte, influir en nuestra vida como si fuese un Dios, entonces es contrario a la palabra. Cuando la interpretación de presagios o agüeros es una forma de adivinación, donde los fenómenos gobiernan nuestros actos o pueden modificar nuestra existencia, entonces es cuando están en contra de la palabra de Dios. Entonces vamos a la palabra de Dios, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Repito, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso es textual, ¿no? Ahora vemos Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso es que yo insisto tanto en que debemos leer la palabra de Dios, ¿verdad? En cuanto a creencias, solamente la palabra puede y debe dirigir nuestra vida y decisiones, la palabra de Dios. No hagan como Ricky Martin, que una vez que dijo que por qué teníamos que dirigirnos a Dios, a la Sagrada Biblia, para dirigir la vida de la gente, ¿verdad? Bueno, el Señor nos dice que en ella encontramos la vida eterna. Pero usted dirá, los que me están escuchando, ¿por qué la vida eterna? Pues porque si los agüeros están íntimamente relacionados con presagios, supersticiones, adivinación, y nos encontramos basando nuestros actos en ellos, indefectiblemente estamos en contra de Dios, en contra de su palabra. Estamos colocando nuestra salvación, la vida eterna misma la estamos colocando en peligro. Miren lo grave que es esto y la gente lo toma muy deportivamente, ¿verdad? De acuerdo a los pasajes anteriores de Timoteo y Juan, se puede asegurar que con creencias arraigadas en agüeros estamos destruyendo realmente nuestra vida espiritual. Nos estamos atando. La razón es que los agüeros no se hallan en la palabra de Dios. Es resultado del paganismo, es adivinación, ese es su trasfondo. El agüero puede traer temor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor y es considerado de buena o mala suerte. Basamos nuestra fe no en Dios, sino en el agüero. El Señor está en contra de la adivinación. Vamos a Levítico capítulo 19, versículo 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Vamos a Levítico 26. Y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la persona y la cortaré de entre su pueblo. Entonces, muchos pueblos tienen por costumbre hacer parte de su cultura los agüeros. Existe un dicho popular que reza: a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Pero resulta que la palabra de Dios dice, vamos a Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según sus abominaciones de aquellas tierras. O sea, no es necesario seguir agüeros porque las personas a su alrededor creen en ellas. Es saludable seguir la palabra de Dios. Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 18, versículo 10.
no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. El agüero está basado en tradiciones populares, normalmente relacionadas con el pensamiento mágico. Para todos conocemos muy bien lo que son los agüeros, ¿verdad? Y algunos que dicen ser católicos la practican muy seguido. El supersticioso cree que ciertas acciones, voluntarias o no, tales como rezos, ensalmos, conjuros, hechizos, maldiciones u otros rituales, pueden influir de manera trascendental en su vida. Se consideran supersticiones aquellas disciplinas que la comunidad científica llama pseudociencias. ¿Cuáles son esas pseudociencias? Escuchen bien, pongan mucha atención. La adivinación, la astrología, la cartomancia, el curanderismo, el espiritismo, la geomancia, la magia, la quiromancia, el tarot, el feng shui, que significa literal viento y agua, este Feng Shui, muy de moda, ¿cierto? Es un sistema ancestral de estética chino que pretende utilizar las leyes del cielo, o sea, la astronomía y la tierra, la geografía, para ayudar a mejorar la vida recibiendo lo positivo. Ese es el pensamiento, muchos habrán oído del Papa protestante, que ahora no solo es Papa protestante, sino peligrosa combinación. Ahora para mí es el Papa protestante y comunista. Eso ya todo el mundo lo sabe. Eso ya salió de su propia boca, que esta es la política de este señor y por eso la forma en que actúa, ¿verdad? Entonces, mmm, en cuanto al sufijo, podemos apreciar su significado. Ah, bueno, ya que estoy mencionando al Papa protestante, hasta hace poquito, relacionando con todo este tema que estamos hablando, hace poquito salió de su propia boca, cuando ustedes saben que él cada vez que habla pide oraciones por él, ¿cierto? Esta vez se fue un poquito más allá. Dijo que pedía oraciones todos por él, pero que si había personas que no oraban, ¿cierto? O sea, que no creían en oración, que, o sea, completamente ateos o cosas por el estilo, pues que pedía vibraciones positivas de ellos. Imaginen esas palabras que salen de boca de un supuestamente, entre comillas, papa, ¿cierto? Cuando ustedes escuchen hablar de vibraciones, todo es esoterismo. Y este señor, pues siempre, desde un comienzo yo lo he escuchado hablar mucho acerca de cosas esotéricas, ¿verdad? Él es un creyente en esas cosas. Bueno, en cuanto al sufijo, podemos apreciar su significado. Mancia, arte de adivinar, adivinación o práctica de predecir. Cuando se le antepone algo, ese elemento adquiere propiedades adivinatorias. Ejemplo, cartomancia. Cartomancia, arte de adivinar por medio de las cartas. Cabe resaltar que en esta categoría se encuentra el considerado horóscopo, que a las mujeres, mejor dicho, todas, hay unas que son enfermas escuchando el horóscopo, que en realidad no es inofensivo. Es adivinación por medio de la observación de planetas. Escuchen, mujeres, porque yo veo que las que más se dedican a leer los horóscopos son las mujeres. Hay hombres que también lo hacen, pero más que todo las mujeres, ¿verdad? Entre otros. Es la observación, entonces, la adivinación por medio de la observación de planetas. Un planeta tiene el poder para cambiar su vida, su presente hasta el futuro. Es increíble. Hay personas que actúan depende de lo que el horóscopo les diga. Inclusive alguna persona que le dio por decir que lee el horóscopo, se inventa cosas y ya todo el mundo le cree, ¿verdad? Entonces, la oposición de los planetas desde el nacimiento es el que rige su vida y no el rey de reyes y señor de señores. La palabra dice que ni aún las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Entonces, resulta conveniente recordar el pasaje de Isaías, recuerden, anoten, Isaías, capítulo 47, versículo 13. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contemporáneos de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. La adivinación jamás, según la palabra, podrá ser un acto inofensivo. Es contaminación espiritual.
escuchen, es contaminación espiritual, está contra la voluntad de Dios. Algunas personas piensan que por el hecho de obtener una verdad de un adivino, ya sea por medio de cartas, horóscopo, tarot o cualquier otro medio, es correcta su utilización. Si le dice mentiras, es un charlatán y usted está escuchando mentiras. Y si en verdad sabe adivinar, entonces es el reino de las tinieblas. ¿Saben cuál es el reino de las tinieblas, verdad? Entonces, vamos a ver el pasaje donde el apóstol Pablo se encuentra con una muchacha que tiene espíritu de adivinación. Dice verdad, pero el apóstol lleno de Espíritu Santo advierte el mal en ella y lo echa fuera. Pablo era consciente de la gravedad del asunto. Veamos Hechos, capítulo 16, versículos del 16 al 19. Vamos uno por uno. Hechos, capítulo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos adivinando. Ahora vemos el capítulo 17. Está así, digo, el versículo 17, el capítulo 16. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahora el 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora veamos el versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Pablo no admite la adivinación, él no admitió nunca la adivinación. No se dejó engañar porque le decían una verdad. El apóstol no solo desenmascara la mentira, sino que echó afuera al espíritu de adivinación. Entonces, supersticiones que generarían desgracia según la creencia popular. Vamos a ver eso, escuchen porque es muy importante. Supersticiones que en realidad generan desgracia. No, perdón, supersticiones que según la opinión del populacho, digamos, generan desgracias. Entonces, muchas de las prácticas que les voy a decir a continuación han terminado por gobernar la vida de muchas personas. Dichas personas cumplen a cabalidad con estas exigencias. Primero, digamos, por ejemplo, doblar la servilleta usada o guardar una servilleta en su servilletero al final de una comida quebrantará la amistad. Por tal razón no lo hacen. Otra, mencionar o formular verbalmente cualquier cosa no deseable o desgraciada. Es como, me da risa porque cuando uno habla algo que es, y eso casi todo el mundo, muchas personas lo tienen, yo lo tenía, ya no, que cuando uno dice algo que sabe que no quiere que ocurra, toca la mesa 3 veces, o una madera donde esté 3 veces, ¿sí? Entonces, para contrarrestar la desgracia, inmediatamente se debe tocar, eso es lo que estoy diciendo, tocar madera. El pueblo de Israel no fue tocado por la desgracia al obedecer al Señor. Ellos colocaron la señal que Dios les pidió, no tocaron madera. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 12, versículos 12 y 13. Entonces ya olvídense de estar tocando la madera, ¿no? Que son tonterías. Otro ejemplo, romper un espejo. Al hacerlo se tiene años de mala suerte. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, capítulo 20, versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Un simple espejo no puede estar sobre lo que Dios dice de sus hijos. El único requisito que Dios nos exige es amarlo y cumplir con sus leyes y con sus mandatos. La protección de Dios es real. Entonces, otro ejemplo, pasar debajo de una escalera apoyada contra una pared. Uf, todo mundo, eso es más que popular. La escalera con la superficie del suelo y la pared forman un triángulo, o sea, la representación de la Trinidad. Por lo tanto, cruzarla era atentar contra dicho dogma o también representa una puerta de entrada al mundo de los espíritus.
La palabra nos dice que, por ejemplo, la paloma, el aceite, el agua, entre otros, son símbolos del Espíritu Santo. No una escalera al Espíritu Santo. Al Señor lo entristecemos terriblemente. Atentamos contra Dios, es contra la desobediencia. Tanto el mundo espiritual como material lo gobierna Dios. Métanse eso en sus cabecitas. Cruzarse con un gato negro. Vemos de Deuteronomio capítulo 28, versículo 4. Repito, porque este es otra cosa muy popular, este tema. Deuteronomio capítulo 28, versículo 4. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Los gatos son criaturas de Dios. Si alguien hace mal uso de ellos y usted está bajo la cobertura del Altísimo, no tendrá nada que temer. El Señor me dice que los suyos son benditos. Eso me hace acordar que yo tenía un gato negro y todo el mundo me decía, ay, eso es malo tener un gato negro. Eso no se puede tener un gato negro porque ellos traen mala suerte. No había quien no me lo, quien me lo, quien no, quien dejara de decírmelo, mejor dicho. Y era cuando más amaba yo a mi gatico. Muy bien. Otro, derramar sal. La sal en la antigüedad representaba riqueza. Al parecer este mito tiene su origen en el hecho de una vez que Roma conquista y arrasa con la ciudad de Cartago, los soldados romanos vertieron sal sobre los restos de la ciudad para que ninguna planta volviera a crecer en ella, o que en la antigüedad era común dar paga con la sal. De ahí surgió el salario, ¿verdad? Lo cual, al derramar este producto, era considerado un desprecio hacia el dinero y por ende suponía la futura falta del mismo. La palabra dice que los hijos de Dios somos la sal del mundo. Escuchen, la palabra de Dios dice que somos la sal del mundo. Leamos Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la vida. Si la sal es un símbolo de los hijos de Dios, no debemos temerle. Es bendición. Muy bien. Entonces, por qué saqué este tema de supersticiones, presagios y todo eso? Porque últimamente me encontré con una persona que compraba unas especies de frasquitos, frascos de vidrio pequeñitos. Entonces esta persona me comentaba que los estaba comprando porque era que estaba haciendo unos arreglitos muy bonitos que le había gustado mucho a la gente, en el cual metía lentejas. Yo ni siquiera quise escucharle más que lo que le metía ahí, que le metía lentejas y una cantidad de cosas para la buena suerte. Entonces, que la gente les había encantado, entonces pues estaba ganándose su dinero con eso. Le dije yo, ¿y tú qué religión eres? Me dice, soy católica. Imagínense, es que Dios me las pone ahí precisito, oiga. Una recomendación que yo les hago, cuando ustedes encuentren una persona que haga todas estas cosas, dígales de frente que eso no es de la palabra de Dios, que eso no está en la palabra de Dios. Porque si ustedes ven que una persona hace todas estas cosas, de creer en augurios, en agüeros, en adivinanzas y todo eso, si ustedes no le dicen nada, ustedes están apoyando, están aprobando esa actuación de ese semejante. Y eso Dios te lo va a cobrar el día que llegues arriba. Eso va a ser, ese pequeño detalle, va a ser que tú llegues, si no te vas al infierno, por algún otro pecado más grave, si quedes en el purgatorio por mucho tiempo. Y resulta que es que esta persona me decía, ay, eso no es malo, eso es bueno, la gente cree y para la buena suerte. De ahí el título de mi video. Eso es bueno, eso no es malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente piensa, como no están en la palabra de Dios, piensan que es muy bueno, que porque a eh, X persona dice que le funcionó, ¿cierto? Que porque hizo tal cosa le funcionó. Pero a estas personas, quienes creen en todo eso, se les olvida que el que está ahí no es Dios. El que está haciendo que eso funcione no es Dios. El que está haciendo que eso funcione es Satanás. Porque Satanás es feliz dando el dinero. Si ustedes se dan cuenta, todos los poderosos, todas esas estrellas de Hollywood, la mayoría
tienen acuerdos con Satanás, ¿cierto? Por eso llegaron a ser famosos siendo personas normales y corrientes que muchas veces yo me pregunto qué tienen para ser tan famosos, ¿verdad? Pero como tienen pacto con Satanás, él es el que les da todo. Y en estas, que algunos dirán, es una bobada, eso no tiene nada que uno crea en eso no es malo, como lo dicen, como me decía esta persona, ¿verdad? Eso no es malo. Eso de decir que no es malo es lo que va a llevar a muchas personas o a irse al infierno o a quedarse por mucho tiempo en el purgatorio, ¿cierto? Entonces no te abstengas tú si escuchas a alguien decir que está en ese plano de aplicar cualquiera de estas cosas que le hablé el día de hoy, no les dé pena, no les dé vergüenza, díganlo porque ustedes tienen a Dios en sus vidas, díganselo de frente, eso es malo, eso no está en la palabra de Dios, ¿verdad? Se les dice con amor, ¿verdad? Sin necesidad de pelear con la persona, ¿verdad? Lógico es que a las personas no les gusta escuchar las verdades. Y cuando a veces cuando las personas hacen cosas, cuando se les dicen las verdades, se ofenden. Pues no importa, corremos ese riesgo, ¿verdad? Allá cada cual tú cumples con, con obedecer y que tal vez se trate de obedecer, que otras personas obedezcan la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien, espero que les haya gustado este tema. Esperen mi próximo video. Por favor, no se le olvide, suscríbanse, compartan, dedito arriba, todo eso es gratis, nada, nada pierden ustedes, pero sí pueden ganar, sí, por estar ayudando a evangelizar. Por favor, esperen mi próximo video. Les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche, depende de donde se encuentren, y que Dios los bendiga.